Bueno, continuamos. ¿Se ve la presentación? Sí, profe. Ok. Bueno, acá hace una comparación de las monografías de la USP y de la EP, ¿sí? En donde a modo general vemos, de acuerdo a lo que vimos en cada una de las que fuimos viendo, que, por ejemplo, en la farmacopea de la USP hay 2 métodos de identificación. Acá en la farmacopea de la europea hay 3 métodos de identificación. Otra de las diferencias es que la cantidad de impurezas comunes, ¿sí? Habla acá la farmacopea de la USP, habla de impurezas comunes, ¿sí? Acá, en esta farmacopea de la europea, habla de no menos de 5 o 7 impurezas, ¿sí? O sea que las tiene, digamos, hay una mayor cantidad de impurezas identificadas. Bueno, ¿qué no hay en las monografías que hemos visto, no? Bueno, en las monografías no hay especificaciones que estén relacionadas a rutas de síntesis, ¿sí? O procesos de fabricación y por lo tanto son genéricas. Entonces, por ejemplo, hay en todas las materias primas, ¿sí? Que se utilizan solventes para hacer pasos, digamos, de síntesis o de pasos intermedios, productos intermedios, o, digamos, o como que son parte de la síntesis y que después se extraen o se eliminan de la materia prima final. A veces quedan solventes residuales, o sea, residuos de esos solventes que son utilizados en etapas intermedias de síntesis, ¿sí? Entonces, esos solventes residuales tienen que evaluarse por una cuestión normativa, evaluarse y determinar si cumplen con los límites que están establecidos de acuerdo al solvente o al tipo de solvente que estemos hablando, ¿sí? Ahora, que una materia prima, no sé, no sé, un etoricopsib, ¿no? Que es un principio activo que es un antiagregante plaquetario, ¿no? Si el etoricopsib elaborado por el laboratorio A, ¿sí? Tiene solventes residuales, no sé, etanol o, o, o alcohol isopropílico, ¿sí? Por ejemplo, y a lo mejor el etoricopsib activo elaborado por el laboratorio solo tiene alcohol etílico, ¿sí? O etanol. Esos rutas de síntesis son diferentes. Entonces, los solventes residuales no van a estar nunca en las monografías. ¿Por qué? Porque son, digamos, ensayos, ¿sí? O sea, son especificaciones que dependen de la ruta de síntesis o del proceso de fabricación. Entonces, ahí, lamentablemente, no va a estar esa información. ¿Y de dónde la tengo que obtener? La tengo que obtener de los certificados, ¿sí? De los fabricantes de esos principios activos o de esas materias primas. Por ejemplo, yo puedo ver el certificado de un fabricante y veo cuáles son los solventes residuales que declara en ese certificado de análisis de origen, ¿no? O sea, el analizado por el proveedor. Y yo debo reproducir, por ejemplo, si el proveedor declara etanol o declara etanol, alcohol isopropílico, yo tengo que buscar esos solventes en mi materia prima. Los tengo que agregar, ¿sí? Para la búsqueda, pero no lo va a decir nunca jamás la monografía de una farmacopea. Después están las impurezas in-house, ¿sí? Que son Profe, impurezas sí. ¿y a esos certificados de análisis de dónde los obtenemos? ¿No me quedó claro eso? Cuando cualquier persona, cualquier laboratorio compra una materia prima, ¿sí?
ya sea un activo o un excipiente, es requisito, ¿sí?, obligatorio, regulatorio, que el lote venga acompañado de la información de calidad correspondiente. Y ahí, más allá de decir la cantidad, la procedencia, el remito, el envío, la factura, todo lo demás, tiene que venir adjunto el certificado de calidad del fabricante. O sea, con Bien, todos los análisis físicos, químicos, microbiológicos, lo que corresponda, hechos por el fabricante en el site de origen. bien, ¿Sí? bien, bien, sí. Ok. Después, les decía, tenemos las impurezas in-house, que son impurezas específicas del fabricante, ¿sí? Estas impurezas específicas del fabricante, ¿sí? Son impurezas que no están, no son impurezas que estén compendiadas en la farmacopea, ¿sí? O sea, son impurezas que solo las conoce el fabricante de una materia prima, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es una impureza que él ha determinado, que está, que es presente, puede ser una impureza de degradación o puede ser una impureza del mismo proceso de síntesis y que él la determina como una impureza propia, in-house se llama, y que bueno, estas impurezas uno se las tiene que comprar sí o sí al fabricante de esa materia prima. No queda otra para poderlas analizar con un método de análisis que también hay que pedirle al proveedor cuál es el método de análisis para poder analizar esa impureza in-house, ¿sí? Porque en la farmacopea no está tampoco el método de cómo analizar. Otra de las cosas que no están en las monografías es el contenido de nitrosaminas, ¿sí? Ustedes, no sé si saben, pero son impurezas, ¿sí? Que son que en los últimos años han tomado mucho auge, ¿sí? De la búsqueda o de la determinación de estas impurezas, de estas nitrosaminas, tanto en los activos como en los productos terminados de farmacéuticos, porque son cancerígenas, ¿sí? O sea, la propiedad que tienen son cancerígenas. Cada vez hay más drogas que se encuentran este tipo de drogas y por lo tanto hay que someterlas a un análisis de riesgo para determinación de la cantidad presente de estos productos, tanto en materias primas como en un producto terminado y es necesario determinarlas, ¿sí? Ahora, esto no está en las monografías, ¿sí? O sea, porque ¿de qué va a depender? Y va a depender de cada fabricante de materia prima. Hay fabricantes que de acuerdo, por ejemplo, a la ruta de CIS, a los solventes intermedios, a los tipos de la calidad de agua que utilizan, a los procesos de fabricación, va a ser a lo mejor una materia prima que tenga riesgo de tener nitrosamina. Y va a haber otro proveedor que usa otra ruta de síntesis alternativa, utiliza otros agentes reactivos que no tienen agentes nitrosantes, que el proceso es diferente, la metodología es diferente y capaz el mismo análisis se hace con el producto terminado. Hay que ver qué principios activos, qué excipientes se utilizan, si hay uso de agentes nitrosantes durante el proceso, si la calidad del agua que se utiliza para para el lavado de equipo, para el uso productivo, puede llegar a aportar nitritos, por ejemplo, que sirven como para para nitrosar aminas secundarias, terciarias, ¿sí? Y que puedan llegar a la formación de nitrosaminas. Bueno, la cantidad de nitrosaminas tampoco las determina ni el fabricante de materias primas, o sea, las determina y uno se le puede pedir el certificado de origen o le puede pedir el método de análisis, pero en una monografía no va a haber esa información porque va a depender de cada fabricante de API. Y recuerden, o sea, una monografía de una materia prima es general en una farmacopea, no está hablando de fabricantes particulares. Entonces, esa información no va a estar.
contenido de nitrosamina y tampoco parámetros farmacotécnicos por ejemplo, en formas farmacéuticas, por ejemplo, dureza, tamaño, forma de comprimidos, densidades de un jarabe, viscosidades, porque eso va a depender de la especificación de formulación del desarrollador, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el caso de que tengamos no sé, paracetamol comprimido, ¿sí? En la farmacopea está compendiado el paracetamol comprimido, de 500, de 1 gramo, están compendiados. Ahora, ¿cuál es el tema? No me va a decir el aspecto de ese comprimido, no me va a decir, ¿son comprimidos redondos o son comprimidos oblongos, blancos? Porque eso cada fabricante de los productos farmacéuticos le da la forma, le da el color de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su marketing, ¿sí? Entonces, eso no, damos información en las monografías. Bien. Y otra de las cosas, o sea, estos son todos parámetros o especificaciones relacionadas con las rutas o los procesos, rutas de síntesis de las materias primas o de procesos de fabricación, ¿sí? Ahora, después están los requerimientos específicos del cliente, o sea, algo que le pide el cliente a el laboratorio que le fabrica, no sé, un principio activo o un excipiente y decirle, miren, yo necesito que este principio activo tenga un tamaño de partículas entre, no sé, entre 20 y 50 micrometros. El laboratorio, o sea, el proveedor, ¿sí? El fabricante de esa materia prima, como tiene todos los medios y está sumamente preparado, le va a moler o le va a adecuar esa materia prima para que el tamaño de partículas, ¿sí? O al menos el mayor porcentaje, más del 90%, esté entre 20 y 50 micras. Porque tiene los molinos, porque tiene los equipos, las mangas, las tuberías, todo para poderlo hacer y perfectamente entregarle el requerimiento que necesita el cliente. Ahora, yo como cliente pido que el tamaño de partículas sea entre 20 y 50. Puede ser, ese mismo proveedor puede tener otro cliente, otro laboratorio farmacéutico que le pida, no, mira, el tamaño de partículas para mi materia prima tiene que estar entre 30 y 70. Ok, entonces le va a moler o le va a dar un polvo con un tamaño de partícula que cumpla ese requerimiento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de acuerdo al desarrollo del producto, de acuerdo a la necesidad después de una futura formulación, los tamaños de partículas, ¿sí? Que son requerimientos específicos del cliente, no van a estar descriptos eh, en una, en una monografía, ¿sí? Bien. Y algunas consideraciones de farmacopeas es que todas las farmacopeas son diferentes, ¿sí? O sea, hay que ver siempre las letras pequeñas, ¿sí? Los capítulos que referencian al método. Por ejemplo, la farmacopea de la India está muy alineada con la farmacopea británica, ¿sí? Pero, por ejemplo, los requisitos de adecuación de métodos de HPLC son diferentes. Ahora, por ejemplo, la farmacopea japonesa tiene pruebas similares a la farmacopea europea y a la USP, pero tiene, por ejemplo, límites diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el pH de un fosfato de codeína en solución, o sea, de un medicamento, la farmacopea europea pide entre 4 y 5, la farmacopea japonesa está entre 3 y 5 y la farmacopea de la India es entre 4,2 y 5. O sea, fíjense que ninguno es igual a ninguno, si bien están dentro de más o menos de los rangos, pero las especificaciones, los límites son diferentes. La farmacopea argentina, al tener una baja frecuencia de actualización, de eso todos somos conscientes, lo venimos hablando desde el año pasado, tenemos que tomar siempre como referencia para la confección de métodos o especificaciones, ¿sí? Farmacopeas que tienen una actualización mucho mayor, ¿sí? O sea, y que permanentemente están en boga, ¿sí? Como la USP, como la BP o la EP, ¿sí?
La USP, ¿sí? Dice que se pueden utilizar métodos equivalentes o superiores, algo importante, a lo que están propuestos en su monografía, pero claramente tienen que estar validados. Ahí está el extracto que dice la USP. O sea, la farmacopea de Estados Unidos le dice, mira, vos podés usar un método totalmente diferente al que yo tengo determinado en mi monografía para el análisis de eso, etoricosip, que es un activo o un producto. Pero si vos vos querés usar un método diferente al que yo digo, perfecto, no hay ningún problema. Para vender en Estados Unidos tenés que, bueno, puedes usar otro método diferente a la USP, pero lo tenés que validar, ¿sí? Y tenés que demostrar equivalencia con mi método o que es superador a mi método de análisis. Entonces, bueno, para no andar discutiendo, generalmente uno se ayorna a lo que dice la USP y listo, ¿sí? Bien, ¿qué más? Las monografías se pueden actualizar por farmacopeas, pero tomará un tiempo considerable, ¿sí? O sea, la actualización de las monografías, ¿sí? Generalmente a veces pasan un par de años para que se actualicen. Hay todo un equipo técnico que hace la revisión y la actualización de monografías de las farmacopeas y generalmente se hacen actualizaciones, por ejemplo, se hace una actualización de una monografía de un producto, una materia prima, o de un texto general, ¿sí? De análisis general, y antes de ponerlas en vigencia, se hace una propuesta de actualización. O sea, se suben a la página de la Comunidad Europea o de la Farmacopea Británica, la USP, se ponen a disposición para la revisión por, qué sé yo, laboratorios general, por público, digamos, científico de la comunidad científica, que pueda llegar a aportar comentarios, ¿sí? Qué sé yo, se actualizó, se vio y que capaz que tengan comentarios. A mí me parece que este método podría resolver de mejor manera, de esta forma. Nosotros tenemos experiencia en este producto y si ustedes ponen esta longitud de onda de lectura, pueden llegar a tener interferencia con este analito, es mejor esta longitud de onda. No sé, pueden dar el comentario que quieran. Después este comité o estos equipos técnicos de revisión revisan todos los comentarios, ¿sí? O todas las consideraciones que la gente hace antes de la implementación, ven los que son viables, los que están, digamos, correctos, siempre responden, dan devoluciones, eso es muy serio, ¿sí? En los equipos técnicos de las farmacopeas de Estados Unidos, de la Comunidad Europea, ¿sí? De la farmacopea británica, son muy serios. O sea, si uno le escribe a la farmacopea, por ahí tardan un tiempito, pero responden, ¿sí? Así que, bueno, responden correctamente. Y bueno, y si son comentarios o son consideraciones que agreguen valor, los toman y los pueden llegar a implementar antes de, o sea, los implementan y actualizan las monografías de la farmacopea o los textos generales, ¿sí? O sea, siempre ponen a disposición las actualizaciones y una vez pasado un tiempo determinado, suben ya la versión definitiva que cambia generalmente con la farmacopea, con la versión de la farmacopea. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora les voy a mandar. Los otros anteriores se los había mandado, ¿no es cierto? Sí. El de buenas prácticas. Ahora va este.
¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se entendió todo cómo es el tema del uso y de las monografías en farmacopea y todo lo demás? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ok. Ahí les dejé la presentación que vimos en el grupo. Bien, vamos a empezar entonces una unidad nueva que tiene que ver con ya empezando el circuito de circulación por el laboratorio, ¿sí? De lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué sería el primer paso, ¿no? Para empezar a hacer el análisis? ¿Contar con qué? Chicos, pregunta para ustedes. ¿Qué les parece? Para iniciar un análisis, ¿qué es lo que tengo que tener primero? El método del análisis, profe. Los materiales de partida Bien. Un método de análisis, el material de partida. ¿Qué sería el material de partida? y principios activos, excipientes, para hacer el análisis. Los estándares, profe, de farmacopea. Y los recursos técnicos, es decir, la maquinaria que vas a utilizar para llevarse a cabo. Y Personal las capacitado. especificaciones también, ¿o no? Sí, dijeron los métodos, las especificaciones, está perfecto. Personal capacitado, bien. ¿Qué más tienen que tener? Puede ser un lugar óptimo para llevar a cabo los análisis, que Bien, el dijo laboratorio, ok. Pero ¿qué necesito además de las muestras, o sea, además del método, las especificaciones, el personal capacitado, el lugar, las instalaciones, los equipos, ¿sí? ¿Qué necesito? Las habilitaciones, profe. No, El producto que quiero analizar. claro. Necesito tener la muestra, ¿sí? O sea, ya sea la materia prima, necesito tener la muestra del semi elaborado o del producto terminado, del material de empaque, o sea, necesito tener la muestra, ¿sí? La muestra que tengo que analizar. Yo parto de una muestra que me llega al laboratorio y tengo que analizarla, ¿sí? Y claramente para tener la muestra en el laboratorio, tengo que hacerle el muestreo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces es lo que vamos a ver. Habíamos visto brevemente cómo era un circuito general desde que ingresa una muestra al laboratorio, ¿sí? Hasta que sale el informe o esta muestra, ¿sí? Para poder ingresar al laboratorio y que se pueda analizar y analizar los resultados obtenidos con un OS, con gestión de archivo, ¿sí? Ese análisis, ¿sí? De esa muestra, ¿sí? Tiene que salir en un certificado, ¿sí? Se tiene que reportar en un certificado de análisis. Ahora, para que esa muestra pueda ingresar al laboratorio, tiene que ser muestreada, ¿sí?
Entonces, vamos a ver todas las consideraciones y todos los requisitos necesarios para proceder a ese muestreo, ¿sí? Bien, una de las principales funciones, ¿sí? O una de las principales etapas, ¿sí? Del muestreo, ¿sí? Es asegurar justamente la identidad y la calidad de un producto, ¿sí? A lo largo de todo el proceso de elaboración, porque yo puedo elaborar un producto a partir de materias primas que las he identificado previo a su uso. Después puedo tener un semi-elaborado y puedo volver a identificar o a determinar la calidad. Puedo después hacerlo sobre el producto terminado. Puedo hacerlo sobre el producto ya acondicionado, ¿sí? O sea, en su envase primario, en su envase secundario. Entonces, cada vez que nosotros hagamos pruebas de identificación o de control de calidad propiamente a un producto o una materia prima, durante todo el proceso de fabricación o acondicionamiento, tenemos que realizar un proceso de muestreo, ¿sí? Bueno, la Farmacopea Argentina, ¿sí? Tiene un capítulo dedicado, ¿sí? Que es el 1115, para el procedimiento de muestreo de materias primas, materiales de partida, materiales de acondicionamiento, ¿sí? Y productos en todas las etapas de elaboración, ¿sí? Recordemos un poco la norma, la disposición, la 4159. Digamos, en la parte A, ¿sí? En el capítulo 1, que es en el sistema de calidad, en el capítulo 4, que es el de documentación, en el capítulo 6, que es de control de calidad. En todas estas citas, ¿sí? Como partes de la estructura de la norma, está citado el tema del muestreo, o sea, da un lineamiento específico para el muestreo. También se habla de muestreo en el anexo 2 y en el anexo 3. En el anexo 2 se habla sobre el muestreo para materiales de partida y de acondicionamiento, o sea, para materias primas y material de empaque. Y en el anexo 3 habla específicamente del muestreo, ¿sí? Para las muestras de retención y las muestras de referencia. Bueno, y acá está, ¿no? En el sistema, en el capítulo 1, habla de que también hay que tener instalaciones y equipos para el muestreo, ¿sí? En la documentación dice, debe disponerse de procedimientos escritos de muestreo, ¿sí? Que incluyan el método, los equipos que se tienen que utilizar para hacer el muestreo, las cantidades que se deben tomar, las precauciones a observar para evitar la contaminación del material. Y se debe llevar un registro de todas las personas autorizadas para la toma de muestras, ¿sí? Esto lo habla en la disposición. El capítulo 6 habla de que deben haber procedimientos que describan el muestreo y el análisis, ¿no? O sea, vuelto otra vez a hablar del muestreo. Y en control de calidad hay un ítem específico que habla sobre el muestreo y habla que la toma de las muestras debe realizarse y registrarse de acuerdo a procedimientos escritos y aprobados, ¿no? O sea, el muestreo se tiene que hacer bajo procedimiento y tiene que describir el método de muestreo, los equipos que tienen que utilizarse, la cantidad de muestra que debe tomarse, las instrucciones para la subdivisión de la muestra, los tipos y condiciones del envase para utilizar, para, digamos, colocar la muestra una vez muestreada, la identificación de esos envases muestreados, cualquier precaución especial a tener en cuenta sobre todo en la relación del muestreo, las condiciones de almacenamiento, las instrucciones de limpieza y el almacenamiento de los equipos que se utilizan para el muestreo. O sea, todo esto, fíjense, dice la norma que tiene que tener un procedimiento de muestreo. Después, acá hablan que todas las muestras tienen que ser representativas del lote, ¿sí? Que ha sido muestreado. Esto es muy importante, es normativo. Las muestras tienen que ser representativas, ¿sí? También deben tomarse otras muestras
¿sí? Para controlar la parte más delicada de un proceso, el plan de muestreo usado debe justificarse, los envases que contienen las muestras deben llevar una etiqueta que indique el contenido, ¿sí? Las muestras de referencia y de retención deben cumplimentar los requerimientos que figuran en el anexo 3. Bueno, acá tenemos dos anexos, dije, anexo 2 de toma de muestras de material de partida y de acondicionamiento y el anexo 3 de la norma, que son las muestras de referencia. Acá habla todo, digamos, todos los lineamientos para que cumplan estas muestras, ¿sí? Bien, ¿qué es importante, no? De todo lo que es el muestreo. Lo importante del muestreo, ¿sí? Es que más allá de la toma de muestra en sí, ¿sí? Lo que uno tiene que asegurar es que la muestra sea representativa, ¿sí? Del lote que yo estoy muestreando, ¿sí? Y va a ser representativa solo si es tomada al azar, ¿sí? El azar mismo. Esto es muy importante. O sea, la representatividad de la muestra para que el resultado de todo el lote. Y la única forma de que una muestra sea representativa de un lote es si solamente es tomada al azar. O sea, yo tengo acá un lote, ¿sí? Con muchas unidades y yo tomo una pequeña porción de este universo, ¿sí? Tomo esta pequeña porción y esto se transforma en una muestra. Esta muestra, si yo la he tomado de acá al azar, o sea, elegí cualquier parte, ¿sí? Para tomar esta muestra, y en forma al azar, no sesgada, no diciendo, bueno, voy a tomar de acá que se ve más lindo, voy a tomar de acá que se ve más lindo. No, es tomada al azar. Eso ahí sí va a ser, digamos, representativa de este universo. Si la muestra tiene un sesgo, o sea, no ha sido tomada al azar y no va a ser representativa, por lo tanto, los resultados que voy a obtener son sesgados, ¿sí? La muestra debe ser representativa del lote de forma tal de sacar conclusiones válidas con el nivel o con el grado de confianza deseado, ¿sí? O sea, para que el resultado de mi análisis, ¿sí? Sea primero válido y representativo de todo un lote, ¿sí? Que tenga un cierto grado de confianza, ¿sí? Esta muestra que yo he analizado tiene que ser representativa, ¿sí? De la población de donde yo la muestré, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las ventajas de los muestreos? ¿Sí? Bueno, las ventajas de los muestreos es que mayor economía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorra tiempo, porque yo no tengo que andar controlando, supongamos, toda la muestra completa, o sea, todo el universo, toda la población completa. Velocidad, ¿sí? O sea, un simple muestreo me brinda información rápida, muestras, y son muestras para hacer ensayos de identificación, por ejemplo. No me estoy yendo a algo de control de calidad, sino estoy viendo, bueno, muestras de identificación para saber rápidamente si estoy ante el principio activo o la materia prima que dice el cuñete que es, ¿no? Capacidad predictiva, o sea, yo puedo extender resultados a una población a través de una muestra bien tomada, claramente. Exactitud, ¿sí? Un buen análisis de muestra es mejor que un mal análisis poblacional. O sea, por ahí uno dice, no, pero ¿por qué vas a analizar una muestra? Tenés que analizar todas las unidades. Y a veces analizar el todo, ¿sí? Insume mucho tiempo, mucha energía, mucho desgaste y termino haciendo por ahí las cosas por inercia, porque me cansé, me desgasté. Por eso es que dice que mejor un buen análisis de una muestra que hacer un mal análisis poblacional, o sea, de toda la población. Y el muestreo a veces salva estudios imposibles, ¿sí? Por ejemplo, hacer inspecciones totales, ¿sí? A veces muchos de los ensayos son destructivos, ¿sí? Entonces, imagínense si hiciésemos una inspección total de la población, o sea, del lote completo, destruiríamos todo el lote, ¿sí?
Entonces, por eso es muy importante como el muestreo alternativo, ¿sí? Como un método alternativo para cuando son ensayos destructivos, ¿sí? Y también a veces, ¿sí? Hay poblaciones, hay lotes, ¿no? Que tienen a veces que son poco accesibles, ¿sí? A lo mejor hay que tomar, por ejemplo, vienen, eh, no sé, tanques, ¿no? Con, no sé, miles y miles de litros de alcohol. Bueno, a veces es inaccesible poder tomar muestra de todos esos tanques de miles y miles de litros de alcohol. Entonces, bueno, es imposible hacer una inspección total. Entonces, lo que se hace es tomar muestras, qué sé yo, del fondo del tanque, de la mitad del tanque y de la superficie del contenido del tanque para tratar de hacer como un muestreo representativo de todo lo que tenemos ahí adentro de ese tanque y llevarlo a análisis al laboratorio. ¿Cuáles son las ventajas? El riesgo de rechazar un lote que está bueno, o sea, rechazamos algo que podría haberse aprobado, o al revés, aceptar un lote que está mal, o sea, y que debería haberlo rechazado, ¿sí? Esos son errores alfa o beta respectivamente y que, a ver, son riesgos, ¿sí? No quiere decir de que sucedan. A veces sucede, riesgos, ¿sí? Y se requiere expertise y formación para hacer muestreo. No todas las personas que realizan muestreos pueden ser expertos. O sea, no puedo mandar a- a personas que no están capacitadas o que no tienen formación específica para hacer muestreo. Porque, ¿qué pasa? Vuelvo a decir, el muestreo tiene que ser representativo del lote o de la población de donde yo estoy extrayendo esa muestra. Y si no lo es, porque a lo mejor el técnico no lo sabe hacer ese muestreo o porque el técnico no aplicó la metodología de muestreo adecuada o porque no hizo o no cumplió el plan de muestreo que estaba determinado para ese producto o esa materia prima y bueno, caemos en un problema. Entonces, claramente las personas tienen que estar bien formadas y ser expertas en tema de muestreo. Y otra de las cosas es que requiere esfuerzos importantes, ¿sí? El tema del muestreo, que cuesta tiempo, cuesta dinero y cuesta esfuerzo de planificación, ¿sí? O sea, el muestreo no le agrega valor a un producto, sino, bueno, es un gasto, ¿sí? Es un gasto para el personal que interviene, un gasto para las instalaciones y los equipos que hay que tener porque hay que hacer inversiones, porque las centrales de muestreo son centrales, tienen equipos que son operativos sencillos, pero su mantenimiento es caro, ¿sí? Por los tipos de filtros que llevan, por el tipo de operación que tienen. Tiene que haber personal formado, dedicado, y además se retiran muestras que generalmente, no es que generalmente, nunca vuelven otra vez a ser parte del lote, ¿no? O sea, una vez que yo extraje muestras, por ejemplo, de una materia prima, sólida, líquida, no sé, lo que fuera, por más que después me sobre del análisis, nunca vuelve otra vez al lote origen, ¿sí? O sea, eso se descarta. Un sobrante, una muestra sobrante de análisis nunca vuelve al lote de origen, independientemente sea una materia prima, un semielaborado, un producto terminado. Sí o sí se descarta, ¿sí? Y aunque nos dé lástima, pero sí se termina descartando porque es un sobrante de análisis, ¿sí? O sea, una muestra sobrante de análisis. Ninguna muestra, una vez tomada del lote origen, vuelve otra vez a ese origen, ¿sí? Así que bueno, por eso es que el muestreo no le aporta, digamos, valor agregado al producto, ¿sí? O sea, no es que es un ensayo de calidad, no es que, no, en realidad es un gasto hacer un muestreo, ¿sí? Desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de existencias, porque reduzco ya sea la cantidad de materia prima, la cantidad de producto, para la cantidad de muestras que yo tomo para llevarlas al laboratorio, ¿sí? O para hacer resguardo, después lo vamos a ver más adelante, de las contramuestras, ¿sí?
Bien, el resultado nunca será mejor que la muestra sobre la que se ha basado, ¿sí? O sea, nunca podemos esperar un resultado mejor eh, que la muestra en la que nos hemos basado. O sea, ¿de qué va a depender del resultado? Y va a depender de la muestra que se. ¿Qué es el sesgo de muestreo? Bueno, el sesgo de muestreo es cuando seleccionamos de forma incorrecta, está bien, una muestra, ¿sí? Y que, bueno, estoy estimando un universo, ¿sí? Como parte de él y yo tengo un cierto sesgo, ¿sí? O sea, ¿qué provoca el sesgo? Que la muestra, ¿sí? No sea representativa de la población de origen, es lo que veíamos recién. O sea, si yo no la tomo al azar a la muestra, ¿sí? Azar, no va a ser representativa, por lo tanto hay un sesgo y esa muestra no va a representar ni va a depender, o sea, no va a depender del tamaño ni nada de lo que es el lote, ¿sí? Bien. Tenemos sesgos y errores, ¿sí? Que pueden venir del azar mismo, ¿sí? Que pueden ser errores que ocurren por mala suerte, ¿sí? O errores que pueden dar lugar a elecciones atípicas. Los sesgos de muestreo es por favorecer algunas unidades sobre las otras, ¿sí? O la forma en que se hacen las observaciones por parte de los técnicos de muestreo. Los sesgos del operador cuando hace el muestreo, ¿sí? Por ejemplo, puede haber un sesgo en la mira del menisco, ¿sí? De la bureta, o un sesgo en el redondeo de decimales. ¿Cuáles son los materiales que se muestrean? Bueno, se muestrean todas las materias primas, ¿sí? Ya sean activos o excipientes, incluyendo drogas de todos los orígenes, naturales, sintéticas, ¿sí? Naturales de origen vegetal, de origen animal, ¿sí? Ya sea en estado sólido, líquido, semisólido, todos los estados, todas las drogas, activos, excipientes, se muestrean, ¿sí? O sea, nada queda sin ser muestreado. Los productos intermedios también se muestrean, productos intermedios como comprimidos, cápsulas, líquidos, jarabes, ¿sí? Todo a granel, ¿no? Y se muestrean los productos farmacéuticos terminados, ¿sí? Como tales, ¿sí? Como pueden ver ahí, como especialidad medicinal terminada, en cajas, con estuche, con prospecto. Y también se muestrean todo lo que son materiales de empaque, ya sea empaque o acondicionamiento, primario o secundario. Primario son todos los envases que contienen al producto. Acá vemos, por ejemplo, los rollos de PVC, ¿sí? PVC o aluminio que se utilizan para fabricar los blisters, ¿sí? Los blisters. Para hacer estos blisters tenemos estos rollos de aluminio o de PVC o de aluminio cuando son blisters todo aluminio. Los frascos ampolla, los frascos viales, ¿sí? Para inyectables. Estos son frascos para soluciones, para goteros, oftálmicos, ¿sí? Estos son los todos envases primarios, ¿no? Los potes, ¿sí? Para cremas, pomadas, geles. Estos son folias de aluminio para hacer sobres, ¿sí? Para poner, por ejemplo, granulados dentro de los sobres. Frascos de vidrio, frascos de plástico, color caramelo, transparentes, ¿sí? De PVC opaco para suspensiones. Los tubos de aluminio para rellenar con cremas, ¿sí? O geles o ungüentos. Estos son todos envases primarios, ¿no? Y acá están las Tamper Evident, ¿sí? Son cintas que se utilizan en los estuches para hacer el cierre de seguridad, ¿sí? Bueno, ejemplos de materiales de empaque, ¿no? Y también se tienen que muestrear productos que pueden ser devueltos o que tienen reclamos, ¿sí? O sea, tuvimos un reclamo de un laboratorio, de una droguería, y podemos hacer muestreo de las muestras que nos están devolviendo por reclamos, no sé, puede ser que haya un reclamo de comprimidos con puntos negros, ¿sí? Comprimidos con un color diferente,
al resto de los comprimidos, blister con faltantes de una unidad dentro del alveolo, muescas en el segrinado, ¿sí? Que es el sellado que tienen, digamos, los blisters, ¿sí? Puede ser que tenga como hendiduras o maripositas, ¿sí? Que están elevadas. Puede ser que dentro de un blister de cápsula, por ejemplo, como vemos acá, hayan gránulos, ¿sí? Granitos, pelotita, esfera redondita, que puede ser del contenido de esta cápsula que haya quedado acá encapsulado. Puede ser que hayan blister que no tienen o se les haya borrado alguna parte de toda la inscripción, ¿sí? Bueno, todos estos pueden ser ejemplos de productos que devuelven, ¿sí? Y que nosotros tenemos que muestrear para ver cuál es el grado de significancia de este error, ¿sí? Bien, bueno, si les parece, dejamos acá. Yo les pido, por favor, para la próxima clase que empiecen a leer, ¿sí? O sea, porque es una unidad larga, ¿sí? Lean, vayan, anótense en todas las dudas, ¿sí? Esta parte es bastante, digamos, compleja de entender, pero ya esto ya es un poco más entendible. Vayan, léanla, vean las imágenes, anótense las dudas, cosa que cuando en la próxima clase retomamos y hacemos un poco más rápida la presentación y ustedes se van sacando las dudas que vayan teniendo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, profe. Sí, profe. Ahora se los paso, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Este jueves les voy a pasar una guía para que empiecen a aplicar los conceptos aprendidos en la unidad número 1 y en la número 2, ¿sí? Y las resuelven. Después las suben en la página. Ahí les voy a dar la habilitación para que puedan ingresar, ¿sí? Bueno, profe. Sí, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier cosa nos escribimos el jueves, ¿sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a Nos vemos. ustedes, que estén bien. Chau, chau.